Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde. En un ratito nos vamos a meter con las novedades que hay en la investigación por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Siguen las detenciones y siguen los chats y la información que surge del expediente que siguen planteando, ¿no?, el interrogante si esta banda de los copitos y las personas que están detenidas son los únicos que armaron el intento de asesinato o si hay algo más detrás. Pero vamos a arrancar con lo que yo creo que es el tema que hace sonar todas las alarmas en el gobierno. Todas las alarmas. Y lo habíamos anticipado. Decíamos que en el Banco Central tenían la información de una inflación del 7% en agosto, nuevamente, segundo mes consecutivo, y lo confirmó el INDEC. El 7% de inflación en agosto pone ya la inflación acumulada últimos 12 meses en 78,5%, que es una inflación récord. No habíamos visto algo así desde 1990, hace 32 años que la Argentina no tenía estos registros inflacionarios. Ni siquiera con la mega devaluación de la salida de convertibilidad, cuando el dólar se va de 1 hasta 4 pesos, eso es una suba del 300%, después se estabiliza en 3 pesos, pero con esa mega devaluación en aquel año de 2002 la inflación llegó al 40% y hubo un mes de 10% y después empezó a descender rápidamente. Obviamente había una recesión muy profunda, hoy la situación es distinta, pero efectivamente no habíamos visto estos picos inflacionarios en las últimas 3 décadas y son niveles de inflación que proyectan este 7% en agosto que informó el INDEC y ya acumulado 78,5% interanual, proyectan que este año va a cerrar con una inflación piso del 95% y que muy probablemente supere el 100%, ¿no? 8 meses ya acumula 56,4%, pero esto se va acelerando muy rápidamente en estos últimos 4 meses del año y la tendencia marca que efectivamente vamos a tener una inflación muy cercana al 100%. Con una preocupación adicional, que estamos con una inflación ya del 78% anual, acumulada últimos 12 meses, en una economía sin anclas. Fíjense esta próxima placa. Uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Le pegaron una devaluación terrible al tipo de cambio oficial, saltó el tipo de cambio oficial, aplicaron un ajustazo de tarifas de servicios públicos. No, nada de eso ocurrió. Es decir, estás en una dinámica en la cual venís con una inflación récord, ya corre la inflación casi al 80% anual y tenés atrasado el tipo de cambio oficial y las tarifas de servicios públicos. Es decir, las dos anclas que trató de usar el gobierno, Alberto Fernández, desde que llegó al poder, vienen muy atrasadas respecto a la inflación. Acumulado últimos 12 meses, el dólar oficial subió solo 39%, menos de la mitad que la inflación, y las tarifas de servicios públicos, con los aumentos que hubo en marzo y junio, subieron, según el INDEC, 59,7%. Esto es total nacional. Obviamente va a haber un impacto adicional en el índice de septiembre por la quita de subsidios al 30% de la población, sobre todo el impacto más fuerte en el área metropolitana. Pero quiero volver a lo que estamos mostrando recién, porque efectivamente este dato totalmente inédito de que se te dispara la inflación y las dos anclas que estabas usando ya no las podés utilizar más, bueno, marca lo que viene. Es decir, una aceleración de la inflación donde el gobierno va a una inflación del 100% sin poder usar el ancla del tipo de cambio oficial ni el ancla de las tarifas. Y de hecho, el propio Sergio Massa ha acordado con el FMI y el FMI ha saludado que ahora se va a acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial y que se va a avanzar rápidamente en el reacomodamiento de las tarifas. Cuando hablamos de que hay una estampida de precios, es que la inflación ya no es un problema de
la disparada del precio de los alimentos o de la energía por la crisis de Ucrania. Todo eso vino para atrás en los últimos 2 meses y eso se ha reflejado en lo que ha pasado en el resto del mundo. El resto del mundo ha tenido una mega inflación hasta julio-agosto. Julio-agosto están todos con inflación 0, 0,1%, deflación en algunos países porque hay una baja fuerte del precio de los alimentos, el precio de la energía había bajado, ahora vuelve a subir el tema del gas, pero claramente ese gráfico que acabo de mostrar y quiero mostrar de nuevo, que es la inflación en el 78%, el dólar muy atrasado, las tarifas atrasadas, marcan que el problema hoy no es en un sector, hay una estampida generalizada de precios. Y vuelvo con esto, dólar en 39,8% de aumento en los últimos 12 meses, las tarifas en 59%, últimos 12 meses, la inflación general en 78,5% y veamos los que han quedado por arriba de la inflación general. Los que han quedado por arriba de la inflación general son, en el caso del IPC de alimentos, 80% de aumento últimos 12 meses, ya está más alineado con la inflación general. Después tenemos el caso de autos, casi 85% de aumento últimos 12 meses. A ver si podemos volver a la placa anterior, así puedo mostrarlo también para los televidentes. El caso de gastronomía y hoteles, 99% de aumento últimos 12 meses. Y el caso de indumentaria y calzado, después vamos a hablar de esto, 111%, 112% de aumento en el último año, según el INDEC. A ver si se entiende. Acá hay una estampida de precios generalizada. No se puede decir es un problema sectorial puntual porque me impactaron alimentos y energía, es un problema porque tengo que controlar las góndolas o la carne, es un problema porque tengo los alimentos con las verduras. Acá hay una estampida de precios generalizada que se ve en todos los sectores y que refleja el problema macroeconómico que tiene la Argentina. Y el problema que tiene por delante, porque esta es una inflación que ahora nos parece altísima, 78,5% anual, pero cuando estemos en diciembre vamos a añorar este número, porque en diciembre vamos a estar con una inflación cercana al 100% anual y seguramente se va a incrementar incluso un poco más, aún en el mejor escenario, en enero y febrero. Pero ya estamos con algunos sectores, ahora vamos a evaluar por qué, cuáles son las hipótesis que incluso están adelantándose, que están con inflaciones ya del 100% últimos 12 meses. Y estamos con precios de referencia claves para la economía que siempre han servido de ancla a todo el resto de precios, fundamentalmente el dólar oficial, muy atrasados. El gobierno inexorablemente va a tener que mover más rápidamente. Massa quiere hacerlo por las buenas, en cuotas, acelerando el crawling peg. El FMI quiere hacerlo por las malas, abruptamente, un salto más rápido. Esto lleva a que efectivamente la Argentina esté en un sendero a lo desconocido, por lo menos para lo desconocido para los más jóvenes, ¿no? Los que tienen 30, 40 años, que no han visto lo que ocurrió en finales de los 80. Es la placa siguiente, por favor. Y cómo la Argentina en la última década ha ido pasando de, esta es la inflación promedio del segundo mandato de Cristina, esta es la inflación promedio del segundo mandato, del único mandato de Mauricio Macri, esta es la inflación promedio de Alberto Fernández y hacia allá vamos, hacia una aceleración. La apuesta del ministro de Economía, Sergio Massa, que asume con un mínimo margen de maniobra, es que ahora el ancla esté en el programa económico, en el acuerdo con el FMI, el ajuste fiscal, el ajuste monetario. Ahora va a contar Claudio Zlotnik, hoy el Banco Central va a volver a subir la tasa de interés y vamos a tener una tasa de interés efectiva anual arriba del 100% para tratar de anclar la demanda de dinero, que los argentinos se queden en pesos y no estén corriendo al dólar.
y también tratar de generar expectativas alrededor de ese acuerdo con el apoyo fuerte de Washington y del FMI para ver si en algún momento empieza a desacelerarse la inflación a partir de octubre. Septiembre también ya viene la inflación muy por muy elevada, arriba del 6% mensual. Ahora, lo que es inexorable en este programa económico de estabilización del dólar para que no estalle todo, para que no se espiralice todo, que Massa ha logrado tener resultado en el corto plazo, en apenas un mes y medio ha logrado estabilizar las variables macro, lo que es inexorable es la desaceleración del nivel de actividad. Claro. Porque como ven en la placa siguiente, la inflación se está adelantando muy vertiginosamente a los salarios y eso, además de generar conflictividad salarial, va a generar una retracción del consumo, porque tenemos una inflación que se adelanta a los salarios, a las jubilaciones, a los planes sociales, y va a ser imposible de revertir de acá a fin de año, lo cual va a golpear al consumo y a desacelerar el nivel de actividad. Además del impacto que tiene la tasa de interés más elevada, tasa de interés que impacta en el costo del crédito en tarjeta de crédito, en el ahora 2, en todo lo que era el ayudín del consumo que se potenció muy fuertemente para salir de la pandemia. Ahora, en ese escenario, fíjense que el gran interrogante es cómo queda el gobierno con su plan económico, si Massa va a poder sostener políticamente esto a partir de diciembre, porque hemos visto siempre que gobierno que ha tenido la inflación por adelante de los salarios, bueno, termina perdiendo electoralmente. Cristina, durante su primer mandato, tuvo siempre los salarios por delante de la inflación. En el 2014 quedaron atrás, quedó muy golpeado el gobierno, recuperaron en el 2015, pero aún así perdió. Claro. Macri ha tenido en el 2016 la inflación adelante de los salarios, lo tuvo los salarios adelante de la inflación en el 2017, pero tuvo 2 años consecutivos de los salarios corriendo 20 puntos debajo de la inflación y que pase el que sigue. Y Alberto Fernández venía con la inflación levemente adelante de los salarios, pero ahora tiene la inflación muy adelante de los salarios, de las jubilaciones, de los planes sociales. Y concluyo con esto, y ahora vamos a ver lo que es esta estampida de precios en distintos sectores. Tal cual mostramos nosotros, fíjense el dilema que se le plantea en los próximos meses al gobierno en términos de gasto público, a quién compensar y en qué magnitud. Obviamente va a haber nuevos bonos para los jubilados que ganan la mínima, pero esos bonos no van a compensar la caída del gasto previsional en términos reales frente a la inflación. Es decir, Massa va a hacer las cuentas, está en un programa con el FMI y las cuentas que va a sacar es tratar de compensar un poquito más. Hay un bono que está en marcha, digamos, por 3 meses hasta diciembre para los jubilados. Me imagino que van a tratar de hacer algo para los planes sociales, algo puntual, pero en el agregado, jubilaciones, planes sociales, salarios públicos, todo va a correr detrás de la inflación y eso le va a permitir cerrar más rápidamente las cuentas fiscales y el déficit fiscal en línea con el FMI. Bueno, estos son los números que habíamos hecho para los jubilados. Con este dato en agosto, la inflación acumulada en los primeros 8 meses del año está en 56,4%. El aumento jubilatorio que vale hasta ahora, hasta agosto, era de 29,1%, es decir, los jubilados corriendo 17 puntos atrás de la inflación. Los jubilados tienen un aumento del 15,5% ahora en este mes en curso en septiembre, pero si la inflación es 6% en septiembre, la inflación primeros 9 meses ya va a estar corriendo en 65,7% y de nuevo los jubilados con ese aumento van a tener un aumento en los primeros 9 meses del año del 49%. Es decir, de nuevo los jubilados corriendo 16, 17 puntos detrás de la inflación. Y lo mismo los jubilados, la UH, y un problema enorme para el gobierno en términos de lo que es su base electoral. Mostrame los mayores aumentos en términos de alimentos y van a ver una canasta de productos que directamente tienen una estampida total de precios, que tienen aumento de más de 100% en apenas 8 meses. A ver, primero, y son productos esenciales de la canasta familiar. Primero vayamos a lo que ocurrió en agosto, porque lo que hay que decir es que cuando uno habla de alimentos que en promedio el mes pasado aumentaron 7,1%, se debió a que la carne no aumentó, se mantuvo prácticamente estabilizada, aumentó menos del 1%, 0,5% la carne. Si no hubiese sido por eso, estaríamos hablando de una inflación de alimentos muy por arriba. Fíjate,
prácticamente los principales productos de la canasta básica empezaron con aumentos, arrancaron con aumentos en agosto del 10%. Vamos a las placas, aceite de girasol es lo que más aumentó en un solo mes, 18,3%. Estamos hablando de agosto nada más, después vamos a... Bueno, poné esto, después vemos lo de agosto, pues van con esta placa, pongamos esto y así hacemos más simplificado. Dejemos esa placa, fíjense los aumentos... Estos son los aumentos de los últimos 12 meses. 12 meses. Alimentos, azúcar 168,8%, el café 150%, los huevos el 134,1%, el aceite de girasol el 122,7%. Fíjate, son todos productos de la canasta básica que han duplicado y más que duplicado su precio en los últimos 12 meses. La harina 000, la próxima placa, 114%. Acá estás viendo un artículo, un producto... Es una bomba atómica sobre la canasta familiar. ¿Están viendo lo que estamos mostrando? Que obviamente la gente dice ahí, Montenegro y Slotnik lo vimos todos los días. ¿Qué me están mostrando? Bueno, esto es lo que refleja el INDEC. Mostrémoslo porque estoy hablando de eso. La harina, 114% de aumento, pero los fideos 102%, las hamburguesas 100%, pero mostramos otros productos anteriormente que subieron 150% últimos 12 meses. No, y el azúcar más, 168,8%. Digo, pero en el caso de la harina 000, digamos, que es la harina que estaba en precios cuidados, vos fíjate que duplica su valor aun cuando tenía un acuerdo de precio para que tenga un molde, digamos, para que no se escape, para que no pase esto, que fue lo que finalmente pasó. Ahora, tan grave como esto es ver lo ocurrido desde enero para acá, en 8 meses. En solo 8 meses, fíjense lo que son estos aumentos en solo 8 meses, que insisto, son aumentos el que va al supermercado, al almacén lo sabe, pero el INDEC acaba de refrendar y tomar nota de lo que son estos aumentos en solo 8 meses. 149% el kilo de azúcar, el paquete de azúcar que estaba a 81 pesos pasó a 203 pesos, para tener una idea, una magnitud del aumento. Los huevos, la docena, 116,5%, el café prácticamente 100%, y después tenemos, a ver la próxima placa, incrementos de los fideos del 95,5%, el aceite 94,2%. Esto es solo 8 meses, acumulado 2022, solo 8 meses. Y la harina, la misma harina, digamos, 92,5%, esta que estaba en precios cuidados. O sea que uno puede decir, bueno, sí, el aceite de girasol, sobre todo a partir de marzo, tuvo un aumento muy importante por el tema de la guerra, etcétera. Pero después vos tenés aumentos que estaban con controles de precios, con... No, acá hay una estampida, pero más allá de esto de los alimentos... El fideicomiso del trigo. Que vemos, 110% textiles. Es decir, 100% gastronomía y hoteles, 85% auto. No sé, ¿lavandina cuánto subió? 109%. 109% la lavandina. Buscame un otro producto de No, tocador. El jabón de tocador, 113%. 113% el jabón de tocador. Hay una estampida de precios. Y ahora vamos a analizar un poquito qué es lo que está sucediendo. Y ojo con septiembre, porque en septiembre se tomaron todas las manos en el Banco Central, que hoy van a subir la tasa de interés, están reunidos en este momento en el directorio, porque vieron que aceleraron la devaluación del tipo de cambio oficial al 7% mensual. Eso es lo que corrió mensualizado la semana pasada el tipo de cambio oficial. 7% mensual, efectivo anual da 125, claro. Es acelerar fuerte la devaluación. Y tuviste en septiembre el mayor aumento de alimentos en una primera semana, más que en agosto, más que en julio. Entonces, atención con esto porque uno tiende a pensar que la inflación está teniendo una dinámica propia, más allá de que Massa está haciendo bien los deberes desde el punto de vista fiscal y monetario y desde el punto de vista, sobre todo, de la tasa de interés, tratando de anclar y de las expectativas con el acuerdo con el FMI, pero hay una dinámica en la cual toda devaluación oficial hoy se pasa directamente a precios. Y por otro lado, se están agotando los stocks que había al dólar barato hasta que el gobierno cerró las importaciones en junio de este año. Hubo empresas que tenían estoqueado 4 o 5 meses de importaciones, sobre eso le recargaban 30-40% porque no sabían cuál iba a ser el dólar oficial, y me parece que esa dinámica no solamente no se frenó, sino que se acelera, porque ahora tienen menos stock, porque tienen niveles de actividad altos aparte, estaban vendiendo todavía en niveles de actividad altos. Entonces se hace un combo muy pero muy complejo.
Obviamente Massa hoy está ordenando el incendio, digamos, está tratando de despejar el terreno, pero en algún momento van a tener que tratar de avanzar una coordinación precio-salario ya en un plan más integral. El dato que Sí. tenemos del Banco Central, viste que hace un monitoreo prácticamente diario de precios, es que efectivamente, como están diciendo las consultoras privadas, los aumentos de los primeros 10 días de septiembre viene peor que el mes pasado, en alimentos. Nada Sí, más. sí, es lo que contamos. Ahora vas a contar cómo viene la tasa de interés y cómo va a quedar la tasa de interés del Banco Central. Lo sumo a Orlando Ferreres bueno, ahí está Orlando. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Bien, bueno, Orlando, ¿cómo estás viendo esta dinámica donde Massa calma el dólar, baja los dólares financieros, los baja fuertemente, ordena el esquema, la estantería macro, recibe un fuerte elogio de Washington, de la propia Kristalina Georgieva, dice hay un entendimiento en el gobierno que el ancla es el acuerdo, pero bueno, nadie sabe bien cómo se desaceleran los precios. No, efectivamente, además el acuerdo también incluye aumento de tarifas que han Claro. aumentado bastante y el dólar aumentó 7 u 8%, no me acuerdo exactamente cuánto, pero eso también se traslada a los precios en forma automática, salvo la carne que no aumentó Claro. En el mayormente. corto plazo no Pero es un programa antiinflacionario, sino que está sincerando muchas variables que se habían pisado durante claro, mucho tiempo, digamos. En el corto plazo no podés hacer otra cosa, no podés usar el dólar oficial o las tarifas como ancla. no, ya no se puede porque ahora no da. Efectivamente fueron usadas antes y ahora es el momento de ponerlas al día. Pero eso va a traer como consecuencia un efecto inflacionario importante, como vos decís, medio explosivo, ¿no? Porque hay productos que han aumentado 140%, 100%. Nosotros en la primera semana del mes de septiembre, el promedio de costo de vida de GBA nos dio más 5,3 sobre el promedio del mes de agosto. O sea que eso, solo en la primera semana, quiere decir que este aumento va a seguir siendo fuerte en septiembre también, ¿no? Por lo menos por la primera semana nos dio un aumento muy fuerte y yo creo que eso va a seguir ocurriendo en estos días porque hay un ambiente de inflación muy grande y eso trae como consecuencia una parálisis fuerte de todos los asalariados, jubilados y etcétera, ¿no? Ahora, Aumento de la pobreza. ¿y cómo ves de alguna manera el programa? Pues yo digo, el gobierno está en un momento donde después de haber hecho cualquier cosa con la economía, pensar que en la economía se podía hacer cualquier cosa y no pagar las consecuencias, bueno, está en un momento donde está con sábana corta por todos lados, lo que los economistas llamamos trade-off. Y está optando Sí, entre escenarios pésimos, escenarios muy malos y escenarios menos malos. ¿Vos crees que claro. el sendero que ha optado Massa, que dice, bueno, imagínense si hago una devaluación abrupta del tipo de cambio oficial ya teniendo esta inflación, nos vamos directamente a 2-3 meses de 15-20% de inflación y una recesión profunda inmediata? ¿Vos ves que este sendero que ha acordado con el Fondo Monetario es un sendero que al menos puede estabilizar en qué nivel la inflación y en qué momento empezaría a desacelerarse? Bueno, yo creo que la inflación se va a estabilizar alrededor de 3 cifras. O sea, para el año 2023 calculamos 95%, para este año más o menos 100%. O sea que este acuerdo nos ayuda mucho a Massa y al gobierno en lo que es poder de compra, ya sea del asalariado, del informal o de los jubilados, etcétera. Yo creo que es medio complicado para el gobierno esta elección que hizo, pero no tiene muchas alternativas. Tiene que dejar que la inflación vaya ocurriendo para poder controlarla dentro de todo el nivel en el que va a estar, que va a ser cerca de 3 cifras. O sea, estamos mal, yo creo, pero es la única alternativa que tiene Massa para seguir funcionando por ahora, ¿no? Mm. Héctor Torres, lo sumo ex director ante el FMI por la Argentina y por la región. Héctor, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica después de que Massa volvió de Washington? Eh, Contame vos, digamos que conocés bien cómo se mueven los organismos internacionales, pero con muchos elogios y con mucha sintonía, no solamente con
Kristalina Georgieva, sino también con el Tesoro norteamericano, con la administración Biden. Sí, bueno, eso fue, yo creo que la visita fue productiva, muy productiva, más productiva de lo que yo pensaba que iba a ser. Ciertamente falta un plan, esto es parte de medidas aisladas, pero Massa despierta un entusiasmo en Washington que no tenía Guzmán, claramente, ni Batakis. Bueno, Batakis duró muy poco. Pero en todo caso, Guzmán tenía esa aurea académica y yo creo que él pensaba que Jeffrey Sachs o Stiglitz le iban a abrir la puerta al Tesoro, lo cual es un disparate. Hoy vemos que Massa asume en una situación mucho peor que la que asumió Guzmán. Tiene una recepción que no tuvo él. Y básicamente eso es porque tiene más credibilidad, tiene más espalda política. Yo creo que en Estados Unidos son conscientes de que en la Argentina estamos jugando las últimas cartas para estabilizar más o menos la economía antes de tomar las medidas que vaya a tomar. Me refiero, estas son medidas aisladas y que si la crisis se profundiza, estamos jugando con la estabilidad institucional en un momento en el cual Washington también tiene la mirada en Brasil, está al borde de una situación que puede terminar en una pueblada como la de Trump cuando no reconoció la pérdida de las elecciones, o incluso un golpe de Estado. Yo creo que esa situación, más el hecho de que Massa tiene sus contactos, lo conocen, es el ala occidental del gobierno, digamos, es la parte más moderada, yo creo que despierta ese entusiasmo y Massa fue a decir quiero cumplir. Ahora, si va a poder cumplir, bueno, eso va a depender de lo que vaya a hacer de ahora en adelante. ¿Vos ves otra salida en el corto plazo y dadas las limitaciones políticas que tiene el gobierno a un año de las elecciones y demás? ¿Vos ves otra salida? Porque el fondo hace rato viene diciendo, ustedes es muy simple, acá tienen que devaluar, no quieren unificar el tipo de cambio, bueno, no lo unifiquen, pero péguenle un salto al tipo de cambio oficial, estallen la tasa de interés, tienen que poner 200% de tasa de interés, pónganla. Una recesión, vamos a ver la duración, pero inmediata va a cerrar las cuentas externas, se van a acumular todos los dólares en el Banco Central y empiezan de nuevo. Empiezan de alguna manera con el camino despejado, claro, pero termina con una inflación, no sé, 120, 130%, si hay ancla de expectativas, ¿no? Pero bueno, ¿vos ves que hay otro camino en este momento, en estas condiciones? Primero, yo no creo que el fondo esté pidiendo una devaluación fuerte como parecería sugerir vos. Se la pedía a Guzmán en marzo, le decía, no es fuerte, le decía 20%. Le decía, tenés el tipo de cambio 20%, le ponía un número incluso exacto, ajusten eso y después entrás al programa. Guzmán dijo, no lo voy a hacer. Bueno, probablemente yo creo que el fondo en este momento no debe estar pidiendo una devaluación, aunque en realidad todavía no sabemos si la devaluación es evitable. Por el momento ha comprado un poco de tiempo Massa con estas medidas. Lo que falta saber es qué va a hacer, en qué marco. Hace falta un programa integral, hace falta medidas de otro tipo, además de promoción de inversiones, de competitividad de la economía, medidas más profundas, pero por lo pronto recuperó un poco de confianza y eso es bastante importante. Digamos que hasta ahora lo que vemos son medidas aisladas que han despertado cierto entusiasmo porque hay una voluntad política de cumplir y porque yo creo que el gobierno, me refiero al ala más radicalizada del gobierno, ha tomado conciencia de que está muy cerca del abismo y que ese abismo nos lleva incluso a la duda sobre la continuidad institucional. Hasta hace poco hablábamos de eso. O sea que yo creo que Massa ha comprado algo de tiempo, tiene un apoyo que no tenía Guzmán y el marco regional ayuda a que Estados Unidos, yo creo que sea muy sensible respecto a la necesidad de mantener la estabilidad en la Argentina. Ahora, falta el programa, digamos, pero por lo pronto estamos mejor que hace 15 días, está claro. Héctor Torres, gracias. Orlando Ferreres, gracias. Muy amable y muy interesante, como siempre, escucharlos. Completamente lo del Banco Central, que está decidiendo en este momento el Banco Central
ante este 7% de inflación en agosto, esta nueva suba, la tercera consecutiva de tasa de interés en 2 meses? Bueno, el directorio del Banco Central en este momento están todos reunidos, están decidiendo un debate interno de cuál debería ser la magnitud de la suba de la tasa de interés. Algunos creen que deberían acompañar la inflación, digamos, no poner una tasa de interés que otra vez sorprenda, como fue las últimas 2 veces, con alzas de la tasa cercanas a 10 puntos cada vez que la movieron. Acá la cuestión central es que el Ministerio de Economía, Massa, quiere dar una señal de calma cambiaria. Quiere que el Banco Central hoy tome una medida respecto de las tasas de interés que asegure la paz cambiaria, esta calma cambiaria que se notó justamente en el último mes y medio. Digamos, más allá del acuerdo con el FMI. Así que vamos a ver si suben 5 puntos la tasa, la nominal anual se va a 75%, eso da una tasa mensual de 6,2, 6,25% mensual. Es una tasa, bueno, que obviamente frente a julio y agosto es atrás de la inflación todavía, pero es un poquito que ya está un poquito arriba de la inflación. Y la efectiva anual se va arriba del 105%. Es decir, estás proyectando próximos 12 meses 105, 106%. Si vos haces una colocación en plazo fijo con esa tasa efectiva anual, el dólar tendría que más que duplicarse hacia agosto del año que viene. Es decir, tendríamos que pasar de un dólar de casi 300 a casi 600 en agosto del año que viene. Por eso esa es la señal fuerte de la tasa. Igualmente, me parece que el gobierno está en una situación tan delicada que ofrece cualquier cosa. Es decir, te ofrezco tasa, sino que los bancos te abran UVA y que sea ajustado por inflación, más 1% de tasa, y sino que abran depósitos dólar link, es decir, lo que vos quieras. Si vos crees que va a estallar en la inflación, pone UVA. Si crees que obviamente también se va a disparar el tipo de cambio, pone dólar link. Y eso hizo con la deuda pública también. Le dio la posibilidad a un año de tomar bonos duales, que son o ajustados con tipo de cambio oficial o ajustados con inflación, lo que sea más alto. Entonces, están tratando de anclar la demanda de pesos, digamos, que efectivamente el dólar en los próximos meses se mantenga en estos niveles por debajo de los 300 pesos. Completame lo de la tasa de interés. Sí, el debate si se ponen por delante de lo que de la expectativa del mercado, esto es llevar la tasa de interés bien por arriba del 100% de la tasa efectiva, o digamos, mostrarse más moderado, porque recordemos que cada vez que aumentan la tasa, al Banco Central le sale más el tema de las LELIQ. Entonces está, y eso se emisión. No, y además encarece, dispara la tasa de tarjeta de crédito, la tasa de los ahora 12, la tasa de los créditos de consumo, prendarios, todo el sistema de créditos en la economía. Con 5 puntos de tasa ya está con una tasa del 106% efectiva anual. Es decir, una tasa alta. Ahora, si querés dar una señal de que vas a planchar fuerte el dólar los próximos 3 meses, bueno, la subí 10 puntos y ya generás un carry trade, una bicicleta financiera enorme. Pues la vas a generar, porque obviamente en el sistema financiero se dan cuenta de que están apostando fuerte a que no se disparen los dólares y empiezan a hacer bicicleta financiera. Pero bueno, hacer bicicleta financiera ya sabemos cómo termina cuando no terminás de hacer los deberes por atrás. Cambio de tema. ¿Qué está pasando? Está Miguel Ángel Toma, ex jefe de la CID, de la AFI, la actual AFI. Está Carlos Fara. Ahora vamos a analizar un poquito esta dinámica política en este contexto económico. Pablo, a ver, ¿cuáles son las novedades? Tenemos un móvil en Comodoro Pi. Sí. ¿Cuáles son las novedades? Hay nuevas detenciones. Vamos paso por paso. ¿Cuál es la información? ¿Quiénes son los que hoy están detenidos? Este cuarto detenido que se agrega y los chats de WhatsApp y los audios que han aparecido en las últimas horas. Sí, tenemos 2 noticias. Por un lado, Gabriel Carrizo, de 27 años, detenido e indicado como el jefe de la banda de los Copitos. Esta banda que integraba a Brenda Uliarte, la novia del tirador fallido, a Cristina Kirchner, Fernando Sabac Montiel. Carrizo está detenido, ¿por qué? Por el contenido de su teléfono celular. Él entregó voluntariamente el lunes el teléfono celular, la justicia lo analizó y en función del contenido que encontraron en ese teléfono celular es que quedó detenido y va a ir a indagatoria. Va a ir a una indagatoria que iba a ser hoy y finalmente se postergó para mañana. El contenido del celular no lo conocemos aún porque la causa está en secreto de sumario, pero según indican fuentes de la investigación, el contenido es muy grave, Maxi, muy grave.
Eso es por un lado. Pero la otra cuestión que trascendió en las últimas horas fueron algunos chats entre Agustina Díaz, que es la amiga, que era apodada el amor de mi vida, la amiga de Brenda Uliarte, donde aparecen conversaciones entre ellas dos vinculadas a Cristina Kirchner, donde incluso se dice, vamos a matar a Cristina, digamos, se habla, quiero matar a Cristina Kirchner, mandé un tipo para que mate a Cristina Kirchner. No, vamos a leerlo porque son cosas muy serias. Son cosas muy serias y hay que ver en qué tono se dice. Vamos a leer punto por punto. Seguirlo ahí punto por punto. Desde la pantalla. No sé cuáles son el que estamos poniendo ahora. Empecemos. 4 de julio. Ahí está. Este chat que estamos viendo es del 4 de julio. Brenda Uliarte le dice a su amiga Agustina Díaz, le dice, yo estoy organizando para ir a hacer bardo a la Casa Rosada con bombas Molotov y todo. Contesta, sería mejor, ¿no? Voy con el fierro, fíjate este chat, esto dice Brenda Uliarte, voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina. ¿Otra vez? Le pregunta a su amiga. Me dan los ovarios para hacerlo. Por eso te amo. Pero a mí sí me dan los ovarios, el tema es cómo, porque la vieja tiene seguridad. Fíjate el tono con el cual están hablando, ¿no? No es joda, boluda, estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro, todo. Voy a ser la libertadora de la Argentina. ¿Sí? Esto plantea Brenda Uliarte a su amiga Agustina Díaz. Esto fue el 4 de julio. 27 de agosto fue los días que había el escándalo con el tema de las vallas, ¿no? Y empezó a hablar también de la posibilidad otra vez, ¿no? Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina, me repudrí de que hablen y no hagan nada, yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. ¡Qué hija de puta! Se metió adentro antes de que le metan el tiro. Fíjate cómo ya estaban hablando de este tema, estamos hablando de varios días antes del incidente. Y seguían hablando de cómo organizarlo. ¿Sabes cuánta guita necesitas para eso? No es mando matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas. Y la guita que necesites para todos los trámites. Contesta Brenda. Tengo algo de money, conocidos, pero me voy, pero antes quiero hacer algo por el país. Esto fue previo, ¿no? Y ahora tenemos el último chat, que es el que estamos hablando. Che, pero ¿qué onda que falló el tiro? ¿Qué onda que falló el tiro? ¿No practicó antes? Esto es lo que veíamos ayer, ¿no es cierto? Bueno, esos eran los chats de ayer donde... Ahí está. ¿Qué onda que falló el tiro? ¿No practicó antes o le falló la adrenalina en el momento? ¿Vos dónde estás? ¿No sería conveniente que vayas a tu casa? En lo de una amiga. No, boludo, andás a ver si me allanan. Ya le allanaron la casa, LPM. El tema es que le van a peritar el celular. Y si hay alguna evidencia de que vos sabías lo que él iba a hacer y te contestaste. Estos son los tonos de los chats entre Agustina y Brenda Uliarte. ¿Qué edad tiene? Agustina Díaz tiene 21 años. Brenda Uliarte, ¿qué edad tiene? No recuerdo. También muy joven. A ver, 23 años. 23 años. Son todos muy jóvenes. Son chicas muy jóvenes. Bueno, en una situación social con lo justo, digamos, vendedora de copitos en la calle y demás. No parece algo muy sofisticado. Obviamente Agustina Díaz, el abogado, lo primero que dice es, mirá, yo estaba diciendo cualquier cosa en el chat, jamás pensé que lo iban a concretar, lo he escuchado al abogado. Voy a ir ahora con Comodoro Pi, pero le pregunto a Miguel Ángel Toma, además yo decía, vienen del conurbano profundo, en San Miguel, digamos, un sector social, digamos, rodeado de una situación compleja, donde, bueno, expresan mucha bronca con el gobierno, con Cristina. ¿Qué es todo esto? ¿Cuál es la impresión que arroja todo esto? La primera sensación que uno tiene es que es un núcleo muy maleable. Es decir, precisamente la condición de marginalidad, de cierto lumpenaje, de pérdida de sentido de la realidad, porque lo que se está planteando acá, la idea de ser San Martín, ¿no? Indica que son personalidades maleables, es decir,
que perfectamente pueden haber sido... Que si no es nada profesional, alguien que va a hacer algo profesionalmente no le está poniendo en un WhatsApp, digamos, decir cualquier cosa en el WhatsApp. Por supuesto, y esto indica la posibilidad de la maleabilidad, por un lado. La otra cosa que no aparece mucho, pero que me parece sustancial en orden a la investigación, es aquello de que estuvieron buscando alquilar un departamento frente a la casa de la vicepresidente. Es la zona más cara de Buenos Aires. Es decir, para poder hacer eso, evidentemente tendrían que haber tenido un apoyo monetario de algún sector con capacidad de poder alquilarlo. Eso no es un dato menor porque ella en un punto dice también que tiene conocidos. Cuando habla de meter la pata, bueno, de cubrirse frente al eventual atentado. También me parece es una línea investigativa que debiera profundizarse, porque esto tiende a justificar lo que dije primero, la maleabilidad de estos grupos para ser proyectados a una acción de esta naturaleza. Vos lo que estás diciendo es, hasta ahora de lo que se ve en los chats y demás, en la detención, pareciera ser como si Brenda Uliarte, que dice, lo mandé a este para que matara y demás, termina siendo como la instigadora, ¿no? Pero vos lo que estás diciendo es que lo que hay que analizar y ver, y seguramente va a ser el camino de la investigación, si este grupito de gente más marginal, en condiciones vulnerables, sin mucha formación y demás, no fueron manejados por quién. ¿Por servicios de inteligencia? ¿Por grupos eso tiene que establecerlo, más sofisticados? Claro, eso tiene que establecerlo eventualmente, si así fuera la investigación. Yo no quiero entrar en la conjetura porque es aportar a la confusión. Sí. ¿Por qué digo esto? Y quizás él pueda ampliarlo. Porque hay una enorme porción de la sociedad que sospecha que esto es algo más que una simple acción de unos loquitos. O que es un montaje, o que está inducido por algún sector que quería obtener un rédito de este magnicidio o de este potencial intento que no se concreta, porque también esta es una posibilidad en términos de victimización. Ahora, ¿por qué la sociedad percibe esto y hay tanta cantidad de gente que duda respecto de si efectivamente fue un intento de asesinato? Porque hay una concatenación de hechos que es muy importante señalar. En primer lugar, sacaron a la policía de la ciudad, con la excusa de las vallas, del control del perímetro, que era quien conocía el perímetro, porque venía operando desde siempre en esas circunstancias. La segunda cuestión es por qué anularon y pidieron que se anularan las cámaras de seguridad que la ciudad tiene en casi todos los barrios porteños y que hubieran sido un elemento fundamental. ¿A la hora de qué? A la hora de hacer prevención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué no se cruzaron los datos de la agresión a la vicepresidenta en el Congreso con quienes tiraban las piedras? Porque por ahí era un grupo equivalente o que podía tener concomitancia con el que intentó actuar. ¿Por qué no se hizo? Porque la AFI evitó, neutralizó, no se hace más, el ambiental de inteligencia para coordinar con la custodia presidencial, que no es de la AFI, sino que es de la Policía Federal. En tercer, otro elemento más que genera las dudas, la acción de la custodia. La custodia tuvo, es cierto, Maxi, que es muy difícil prevenir el atentado. Le pasó a Reagan. Vulneró este tipo famoso, tira 6 tiros, vulnera el servicio secreto que es una fuerza de élite. Ahora, una vez producido el hecho, sí, que no lo retiran. La acción tiene que ser inmediata, es cubrir el cuerpo y evacuar a la persona. ¿Cuál es tu impresión principal? Porque los que están en el tema dicen que surge del fiscal Rigo, lo que es un fiscal muy reconocido. Muy eficiente, sí, sin efectivamente. duda. No la conozco a la jueza federal Capuchetti. Sí, yo también la conozco, es muy eficiente. Pero bueno, que efectivamente dan la certeza de que milagrosamente acá falló, pero fue un atentado que podría haberse cobrado la vida de la vicepresidenta y que van tirando del piolín y demás y quieren saber si esto se circunscribe, digamos, a esta banda de marginales. De marginales, correcto. Digamos, en un contexto de un grupo, ahora vamos a hablar de Revolución Federal y demás, con mucha bronca, mucho enojo con el gobierno,
con mucho delirio en las redes sociales respecto voy a matar a este, voy a matar al otro y demás, pero bueno, la gente dice permanentemente esas cosas en las redes sociales y no termina concretándolo. Exactamente. En este caso sí, hubo una persona que fue directamente con un arma y que parece haber hecho una inteligencia previa y demás. ¿Vos considerás que el peligro acá qué es? ¿Que haya qué detrás de esto? No, que haya algún interés, digamos, que excede el marco de la irracionalidad de estos grupos. Insisto, yo no quiero conjeturar porque como no tengo elementos probatorios, no puedo ser serio en ninguna afirmación. Lo que sí tengo que marcar son todos los elementos que están presentes, estos que acabamos de señalar, que indican que la pregunta que se hace la sociedad es válida. ¿Es posible que este núcleo simplemente de marginales y de lumpen hayan armado semejante cuestión o hay alguien que lo esté impulsando? ¿Hay algún interés político detrás por obtener nada más ni nada? ¿Hay alguna interna gubernamental que se esté jugando? Esto por un lado. Y lo otro que viene a colación de esto es la instrumentación de este hecho. ¿No? Hay muchos que suponen que le dieron el arma a este hombre, primero martillada, por eso el martillo está levantado, y después le pusieron el cargador, con lo cual seguro nunca iba a salir el disparo. A partir de eso, la primera reacción del oficialismo por parte del presidente es decir, ya tengo claro quiénes son los instigadores. Lo dijo el presidente. Vos, Maxi, como periodista, yo como opositor, o la justicia, porque la está... Digo, está bien, esta construcción... Me parece que toda esa idea que quiso instalar el presidente, el vocero, lo que sea, de que esto responde a un clima de época, estamos en un clima de época, claro, efectivamente, de mucha polarización y demás, pero eso no lleva a que alguien lleve a matar o a la vicepresidenta o al expresidente del otro lado y demás, o que lo intente. Todo eso me parece que se cayó, digamos. Lo que están ahora todos preocupados es ver si hay un submundo por debajo del entramado institucional que haya hecho un trabajo para que este grupito termine en este tipo de atentados. Sin duda, sin duda. Hay una preocupación más de fondo, digamos, ¿no? De toda la dirigencia política. Obviamente, porque además, si es viable llegar a hacer este tipo de acción contra la vicepresidente, más allá de las fallas que hemos señalado en términos de lo que es la prevención o la posterior acción, cualquiera está expuesto hoy a un riesgo de esta naturaleza. Tengo a Diego Cañete en Comodoro Pi y contame ahora la información adicional que hay, Pablo. Diego Cañete, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Así es, estamos en Comodoro Pi, donde hace minutos salió desde estas oficinas, desde estos tribunales, quienes asumieron la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, que son el doctor Gastón Marano y la doctora Brenda Salvá. Ellos en este momento se dirigieron directamente a Ezeiza a charlar con el cuarto detenido, porque hasta el momento no lo pudieron hacer, así que ahora que oficialmente ya son los abogados defensores, se dirigían para charlar con él y hablar con él. En un diálogo breve que pudimos tener con la defensa, con el doctor Marano, dijo que él está sorprendido sobre todo por cómo se lo detuvo a Nicolás Carrizo, que según trascendió y la información que tenemos es que lo citaron acá a Comodoro Pi porque él había entregado un teléfono celular para que sirva para la investigación y en calidad casi como de testigo para testificar los movimientos que tenían tanto Brenda como Fernando y Agustina, la tercera detenida. Él dice que él le sorprende que la justicia lo haya detenido citándolo a recuperar el teléfono y acá es donde supuestamente le informaron que quedaba detenido. Esa es una de las cosas que para él le parece muy grave. No quiso dar muchos más detalles porque todavía no habló con su defendido. Lo que sí remarcó que en el día de mañana estaría trayéndolo a Nicolás Gabriel Carrizo a declarar ante la jueza María Eugenia Capuchetti. Bien, Diego, volvemos ahí en cualquier momento. Pablo, agreguemos la información adicional que tenés. Claro, porque la información adicional es, por un lado tenemos la banda de los Copitos y por otro lado tenemos esta agrupación que es Revolución Federal. Federal. Hay una foto con la banda de los Copitos que la mostró originalmente el colega Rolando Graña acá y después apareció absolutamente en todos los programas y que sería bueno contar esto, lo que vos contabas de la detención de
de Carrizo en ese contexto, ¿no? Para identificar de quién estamos hablando. Dale, ahora en un ratito la mostramos. Pero paralelamente hay una agrupación, que es una agrupación más política, más militante, que se llama Revolución Federal, que es la que organizó varios de los scratches que habíamos visto en los últimos tiempos. Y la AFI metió una denuncia que la introdujo en el juzgado de la doctora Capuchetti como un aporte de pruebas. ¿Por qué? Porque encontraron un space de Twitter que vendría a ser como una sala de conferencias semi-privada, semi-pública, en donde este grupo, Revolución Federal, hablaba de la posibilidad de cometer algún tipo de incidente contra Cristina Kirchner. Estos audios los detectó la AFI y ya están en la justicia. Escuchamos el primero de los audios. ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo? Sí, Claro, porque vos sos de Santa Cruz, ¿no? sí, de Gallego, estoy acá. Uy, ¿cómo no los mataste, boludo? Bueno, este audio... A ver, aclaremos una cosa, digamos, ¿no? Porque si no, pues dice, lo portó la AFI que debe tener pinchado todos nuestros teléfonos y demás. En este caso estamos hablando de un space en Twitter, ¿no? Porque si la AFI, digamos, hace trabajo tan sofisticado como aportar un space en Twitter. ¿Qué es un space en Twitter? Uno está en Twitter y dice, abrieron un space. Haces así y entra cualquiera. Digamos, bueno, se pasa y escuchás todas las boludeces que dicen y los delirios. Sí. Y digamos, no solamente sino si entra a otros space va a escuchar barbaridades de todo tipo, digamos, ¿no? ¿Por qué no mataste a este? Lo quiero matar al otro. Es decir, todo tipo de cosas. Bueno, pongo contexto, digamos, porque si no aparece un audio en la televisión y parece, bueno, una intervención telefónica autorizada por un juez, o la AFI le pide a un juez que le intervenga un teléfono. No, en este caso es alguien de la AFI que se puso a ver en Twitter, a ver qué cosas había, en algo en el cual se puede conectar cualquiera, ¿no? Claro. Sí. Este space de Twitter se llamaba Hay que pudrirla, con signo de pregunta. Y entre los que hablaban había unas 40 personas, el organizador era Jonathan Y aparte Morel. me dicen que la AFI está fogoneando este tema en los medios, digamos, que agarra y lo tira a los medios, digamos, diciendo, miren el trabajo que hace la AFI. Sí. Está bueno que la AFI trabaje y sobre todo que prevenga la AFI, ¿no? Que prevenga actos que pueden poner y desestabilizar la democracia. Sí, Eso es lo bueno. que no conjeture, ¿no? No, pero está bueno que haga trabajo previo la AFI, ¿no? Sobre todo cuando hay hechos tan graves como el que ocurrió con la vicepresidenta. Bien, este audio que acabamos de escuchar se da entre Franco Castelli, de 26 años, con domicilio en Santa Cruz, y Jonathan Morel, que es uno de los organizadores de Revolución Federal. Claro, cuando uno les pregunta a ellos de qué estaban hablando, ellos lo que plantean es, bueno, a ver, estábamos enojados porque fue un día en el cual Alberto Fernández había hablado sobre las causas judiciales de Cristina en el medio de una crisis económica y social muy grande, y que la única referencia que hacía Alberto Fernández era a este tema de Cristina Kirchner. Pero lo cierto es que fíjate cómo siguen las conversaciones entre ellos. Pero por lo pronto sí nos podemos cruzar otros personajes, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la cámpora y a la militancia, ¿no? Y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no, sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje. Pero yo te juro, o sea, si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo, pasa la historia. Después me linchan. Y hay un último audio en estas conversaciones. Son conversaciones informales, pero bueno, dan una idea del tono en el que se hablaba de este grupo de Revolución Federal, que es uno de los acusados de instigar el odio, etc. Escuchá el último audio. Y encima el viejo hijo de p viaja en helicóptero, porque si viajan en auto, te juro que, pero me planto en cualquier lado, que me pise, pero se lo abollo todo. Se lo tanto a patada, se lo prendo a fuego. Hijo de p, viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo. O sea, lamentablemente Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años. Bueno, estos son los tonos del chat. Como vos decís, Maxi, estos son chats semipúblicos, semiprivados, que se hacen en un momento quizás digamos, hablando de algún tema que surge. Pero bueno, lo cierto es que hablan un poco del tono en que este grupo, Revolución Federal,
trabajaba. Y bueno, se piensa y se está tratando de establecer de los vínculos que hay entre esta banda de los Copitos y Revolución Federal. Hay que aclarar que hoy en la justicia ninguno de los que figuran en este audio, ninguno fue citado todavía ni está implicado, pero es probable que sea cuestión de horas en que alguno de estos sea citado a declarar. Me gustaría que fuera un poco más profesional la tarea, ¿no? Porque de estos grupos y de estas conversaciones debe haber cientos. Acá el problema es que no hubo inteligencia previa y ahora lo que están buscando es mostrar que la AFI algo hace. La verdad que es poco serio. Es una vergüenza. El fiscal Rivolo y la jueza están trabajando seriamente y todo lo que parece indicar los trabajos que hace sobre las detenciones, pero bueno, es otra cosa, digamos, es esto que, exactamente, es distinto. Habíamos mostrado que era esta banda de los Copitos, donde están claramente identificados, bueno, los que... Sí, la misma AFI dijo, Maxi, la misma AFI dijo en su momento que el avión venezolano-iraní era un vuelo de entrenamiento y después se descubrió que el que piloteaba era nada más y menos que un tipo de la Fuerza del Quds. Es poco serio. A ver, ¿qué está pasando, digamos, el contexto político, Carlos? ¿Qué estás viendo? Mirá, primero creo que creo que hay que separar, digamos, la preocupación de la gente de todo este debate, digamos, del atentado, que además ha caído un poco para la opinión pública en saco roto, un poco por lo que decía Miguel hace un rato, digamos, ya no importa lo que diga la justicia, por muy bien que trabaje, lamentablemente, digamos, cada uno tiene su opinión formada. Por el desprestigio de la justicia general, no por los integrantes de esta investigación. Segundo, digamos que Cristina, al tener una imagen tan marcada, tan nítida, a favor y en contra, es muy difícil, digamos, que haya generado algún tipo de corriente de solidaridad. Digamos, rápidamente vimos que el escenario de ese punto de vista no cambió, para una sociedad que tiene todo que ver con aquello que vos empezaste el programa, que es el tema inflacionario, desde ya. Digamos, todo esto, digamos, queda de costado. Y además, la verdad, frente a una situación de la política, en parte por este uso, digamos, politizado del hecho lamentable por parte del oficialismo, y una oposición que también, digamos, tiene muchos conflictos internos. Obviamente lo que la mayoría parte de la gente hace es tomar distancia de eso y con mucho fastidio, ¿no? Yo diría con más fastidio, con la grieta que nunca desde 2015, ¿no? Vuelvo al tema inflacionario y ahora lo vamos a seguir analizando después del corte. ¿Estás viendo ahí algo que afecta obviamente a todos los argentinos, pero principalmente a la base electoral del oficialismo? Venimos mencionando esto, ojo con lo que pasa en el conurbano con la inflación, ¿no? Porque es principal preocupación en el electorado del oficialismo. Sí. El de la oposición tiene también otras cosas, la corrupción, claro, bueno, lo institucional, todo. Pero el electorado del oficialismo, bueno, encuentra en la inflación el peor de los enemigos. Totalmente. Yo creo que desde ese punto de vista es lo que hace que todo el tiempo, digamos, veamos un techo para el voto del Frente de Todos, que si hubiese, digamos, una elección este domingo, claramente sería un triunfo opositor, por obvias razones. Que me parece, digamos, que de alguna forma el gobierno debería prestarle atención a lo que pasó en la elección del año pasado, que es que gente propia que se quedó en la casa, porque no vio motivo, digamos, para tener que apoyarlo, tampoco le quiso votar en contra, digamos, yendo a votar a la oposición, pero que tiene ese riesgo de que efectivamente haya un proceso de desmovilización, que no haya una convulsión social, pero que haya un proceso de desmovilización en donde dice, bueno, si va a ganar la oposición, que gane la oposición y que sea lo que Dios quiera, pero no tengo argumentos para defender al gobierno que voté. ¿Y el fenómeno Milei? No, el fenómeno Milei para mí es un fenómeno que está estancado, ¿no? Primero porque me parece que lo que la sociedad hizo es ponerlo en el escenario para llamarle la atención a las dos coaliciones, ¿no? Como diciendo, ojo que, digamos, acá puede haber alguna otra competencia. Ahora, también mostró, digamos, falta de profesionalismo. Digo, cuando vos te empezás a acercar a la elección presidencial, la gente lo que dice es, bueno, ¿quién tiene uña de guitarrero para administrar esta crisis? Y el personaje luce un tanto, vamos a decir, digamos, un tanto disparatado de ratos, digamos, con algunas definiciones inconvenientes, que me parece que Milei llega a eso no por la demanda ideológica de lo que Milei piensa, sino por el fastidio con la clase política. Ahora la seguimos. Carlos, Miguel Ángel Tomás, gracias, muy amable. Gracias a vos, ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, un dólar que, al hablar del dólar paralelo, está estable en 276 pesos, pero donde se recalienta son los otros dólares alternativos, los legales, digamos, pero donde
se dolarizan las empresas, el contado con liqui 291 pesos. Esto, fíjate, 276 el luz, 291 el contado con liqui, una suba de 3, 4 pesos respecto al día de ayer, pero viene acomodándose en las últimas 48 horas. Algunos piensan que probablemente sean los sojeros, digamos, que reciben este dólar soja y que están dolarizando lo que reciben del cada Banco vez Central. que el Banco Central compra pesos a 200 pesos, dólares a 200 pesos, Claro. emite pesos. De hecho, ya lleva emitido 300.000 millones de pesos y va a emitir 1 billón de pesos si Claro. compra 5.000 millones de dólares. Lo que pasa es que también lo que hace es paga importaciones y en ese caso vende dólares y retira pesos. En el neto, nuestro cálculo es que en el mes va a emitir 600.000 millones de pesos, que van a quedar en manos, obviamente, de productores de soja y demás, que tienen que ver qué hacen con esos pesos. Si van a correr al contado con liquidación al dólar MEP, o si lo ponen en un plazo fijo UVA, en tasa de interés o en plazo fijo ajustado por tipo de cambio oficial. Bueno, decíamos que obviamente este 7% de inflación en agosto, 78,5% de inflación anual ya, dentro de unos meses va a parecer poco, porque la inflación en el 2022 muy probablemente pueda superar el 95-100%, y eso es lo que hoy se está viendo como una dinámica de precios que, pese a que el dólar se calmó, sigue muy fuerte. Tenés los datos de agosto, los mayores aumentos en agosto. Claro, y lo llamativo es que si la carne, que se mantuvo prácticamente sin cambios en agosto, que aumentó promedio 0,5%, se hubiese encarecido, bueno, hubiésemos tenido una inflación de alimentos que hubiese partido en el 10%, porque fíjate lo que pasó con el aceite de girasol, solamente en agosto 18,3%. El azúcar 17,2% en un solo mes, por eso después cuando vemos 8 meses el azúcar aumentó 149%. Las verduras en promedio 14%. Las verduras último año 80%, algo por encima, digamos, de la inflación promedio, en sintonía con los alimentos. Los huevos el 13,1%, es uno de los productos que más se viene encareciendo básicamente en los últimos meses. El yogur 12,8%. Ahí vos fíjate cómo el yogur aumenta casi 13%, la leche fluida aumenta 7%. Ahí lo que se ve es un desfase entre lo que son los productos más elaborados y los más básicos. En este caso, en los lácteos, aumenta mucho más el yogur y menos la leche más en sintonía con lo que es la inflación de alimentos. Las hamburguesas congeladas, 10,4%, ahí tenés todo un impacto Está bien. Ahí de estamos lo que es la logística y las tarifas. Pero no vamos a explicar una por una porque hay una estampida de precios. Eso es lo que evidentemente está ocurriendo. Cuando mostramos los alimentos, en una época decían, bueno, el índice descarnado, hagamos el índice descarnado, saquemos carne y a ver cuánto da el índice. Hoy sacás carne y te da el índice igual, porque carne No, te da más sal. no subió nada. Entonces, la leche, pasó eso, pero está pasando en remarcaciones generalizada, que eso es la inflación. Ahora, en un ritmo nunca visto. Es decir, una estampida y una dinámica inflacionaria nunca visto. Era la harina, bueno, sí, la harina en marzo, abril. Ahora, más allá de la harina, mostrame el resto. Bueno, el café, pues sí, pero ocurre también con la ropa, ocurre con la lavandina, con el jabón de tocador, con los autos, ocurre con absolutamente todo, y todo va a un ritmo de 3 dígitos. 3 dígitos anuales, es decir, de 100% anual. Está Carlos Tarditi, que es supermercadista en el Gran Buenos Aires. Carlos, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo estás? Hola Maxi, hola grupo, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo, Carlos? Contame un poquito, porque venimos ya desde, ¿te acordás? Desde marzo que venimos diciendo, bueno, afloja, no afloja. Y no solamente no afloja, tuvimos el pico en julio, otro pico de 7% en agosto, y en el Banco Central y algunas consultoras privadas dicen, ojo, que la primera semana de septiembre en alimentos vino también con precios volando. Viene igual que julio y agosto, septiembre. Quizás la primera semana nos sorprendimos que no llegaron tantas listas de precios, pero esta segunda semana realmente
llovieron las listas. No sé si ustedes me escuchan bien ahí. Sí, perfecto. Bueno, bueno, creo que septiembre va con un ritmo muy similar a julio y agosto. Me asombraron algunas listas que vinieron hoy con promedio entre el 9 y un 10%, muchísimo. Los lácteos subieron en 40 días 3 veces, pero está bien, las 3 sumas rondan entre el 8 y el 9%. Pero el ritmo de cambio de precio no afloja y realmente es preocupante, porque no hay bolsillo que aguante y como hablabas vos recién, ¿qué va a pasar ahora cuando llegue a nuestros bolsillos todo el 100% del aumento de tarifas? La recesión ya se siente, no solo lo vemos nosotros en los locales, sino todas las mediciones que nos vamos informando, dando una baja de promedio de un 6,5, entre un 4 y un 6% de caída de actividad. Y cuando las tarifas peguen en nuestros bolsillos y en el de la gente, la caída del consumo va a ser, creo que más que contundente. Esa caída del consumo, vos todavía no la estás, digamos, hay un nivel de actividad en distintos sectores que es elevado. Algunos dicen, bueno, se nos está desacelerando un poco, se nos está cayendo un poco, pero todavía hay muchos pesos en la calle dando vuelta. ¿Vos notás que en algunos segmentos eso empieza a aflojar? Le pregunto a Carlos Tarditi, obviamente, que es dueño de 2 supermercados en el Gran Buenos Aires. Ya vamos a estar hablando con Jorge Feijó, titular del centro azucarero. ¿Vos estás notando efectivamente, Carlos, que en algunos segmentos sí ya empieza a sentir esta aceleración de la inflación por encima de los salarios, el bolsillo, el consumo? A pesar de que hay todavía, como decís vos, un sector de la sociedad que tiene poder de compra, hay un sector, el más castigado, llamarle jubilados o gente de menores recursos, lo está sintiendo y está yéndose a segundas marcas, buscando el precio, mirando cuánto es el trozo de queso que hay fraccionado para buscar el más económico. Quizás los primeros 15 días se ve una balanza de facturación importante porque la gente le queman los pesos y sabe que lo compra los primeros días, el 20 del mes lo paga con un 7-8% de incremento. Entonces los primeros días es cuando más se nota la demanda de público, y la segunda quincena sí se cae, se nota que decir, bueno, ya compramos, tenemos y compra en lo diario. Que eso antes no pasaba, antes era más estable durante todo el mes. Claro, ahora la gente cobra y inmediatamente trata de comprar todo lo que puede para todo el mes. Vos lo notás también en distintos sectores. Yo contaba, digamos, empresario que cobra y que tiene muchos pesos en la mano, dice, ¿qué hago con los pesos? Y le dice, te pago ya, te pago cash al proveedor. A stock. Sí, ya está, te lo doy ahora, te doy los pesos, tomá, te los doy ahora. No, pero no te puedo entregar, te entrego en 3 meses, en 4, no importa. Fíjame el precio, te pago ahora los pesos, se quieren sacar los pesos encima. Pues si no, ¿qué haces con los pesos? ¿A dónde lo pones? ¿En el plazo fijo y demás? Están todos ahí jugando la calecita. Eso en el corto plazo está sosteniendo también el nivel de actividad. Sí. Carlos, ¿y qué está pasando con el abastecimiento? Que en algún momento faltaban productos, sobre todo aquellos que llevan algo de importados. Bueno, ahora tenemos la cuestión de que, claro, vos estás contando de que hay aumentos todos los meses. ¿Las empresas cuotifican entregas o no? ¿O hay, digamos, productos? No. Hoy por hoy hay entrega de todos los productos que hay en el mercado. No hay cuotificación. Hasta hace 3-4 meses cuotificaban. Hoy por hoy lo único que está faltando son destilados, que le sacaron la renovación automática de la importación, tienen que pedir permiso para importar, llamarle whisky de alta gama, vodka de alta gama, gin de alta gama, eso no hay en el mercado. Y si encontrás algo que alguien lo tiene, lo tenés que pagar una locura, ¿sí? Entonces, en eso hay desabastecimiento. En el resto de las cosas te diría, algunos casos con el café, porque no están dejando entrar, obviamente nosotros no somos productores de café y están faltando muchas variedades de café, ha aumentado mucho el café también, pero después normalmente el aceite, que era lo que más costaba conseguir, la harina,
está liberado, así también está liberado el precio, ¿no? Es Claro. una discusión que tenemos con la Secretaría de Comercio porque vos agarras la aplicación Mi Argentina y te dicen, anda a comprar los precios cuidados a todos estos locales, y son las 7 cadenas o 8 cadenas nacionales de supermercados que no llegan a donde el pueblo más lo necesita. A ver, una persona en un pueblito 25 de Mayo, de Santa Fe, de Tucumán, no tiene un hipermercado cerca para ir a buscar esos precios cuidados, ¿sí? Entonces, ahí es donde discrepo yo con la Secretaría de Comercio, que tendría que ampliar, a reducir la cantidad de artículos y ampliarlo por lo menos a las cadenas regionales del interior y demás. Bien. Porque ahí es donde no está llegando el precio cuidado, ¿sí? Y es donde la gente que más lo necesita no está cerca de un gran centro urbano donde están alojadas las grandes cadenas de consumo. Está claro. Voy a sumar a Jorge Feijó, que es presidente del Centro Azucarero. Jorge, ¿qué está pasando con el precio del azúcar? Decía Slotnick, ¿cuánto en el último año? ¿165%? 168,8. Está bien, está bien. 168% en un año el Y aumento. 149 en estos 8 meses. Claro, es decir, todo el aumento fue este año, digamos, ¿no? 150% de aumento en 8 meses. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, en primer lugar, decir que el proceso inflacionario nos preocupa a todos, afecta tanto a la producción como al trabajo. Ahora, según los guarismos del INDEC, la información oficial, en los últimos 24 meses, el azúcar tuvo un incremento del 107% frente al 141% del IPC. Esos son datos oficiales del INDEC. Además, quiero señalar que en los 12 meses previos, es decir, de julio del 2020 a junio del 2021, que fue el proceso más retrasado del azúcar, en ese periodo el azúcar tuvo una variación del 10% frente a un IPC del 47%. Estoy dando datos oficiales. Ahora bien, Pero sí, Feijó, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que ustedes están diciendo, miren los últimos 2 años, que está incluso por debajo del IPC. Pero ¿qué pasaba antes en el mercado para que en un año el precio no subiera cuando teníamos 50% de inflación? Y ahora suba todo, digamos, suba 150% en 8 meses. ¿Qué es lo que pasó en el mercado para que ocurra esto? Bueno, a ver, aquí hay que señalar dos cosas, y que lo dicen la prensa en el día de hoy, digamos. Hay una gran dispersión de los precios, como lo mencionás vos mismo en tu análisis previo. Hay una gran dispersión en los precios al consumidor entre un comercio y otro. Nosotros lo llevamos por lo que informa oficialmente el INDEC. Por otra parte, quisiera señalar algo. No, pero por eso, Feijó, le pregunto, porque estamos dando los datos del INDEC. El INDEC en 8 meses dice que 149. el azúcar subió 149% en 8 meses. El INDEC, la planilla del INDEC dice eso. No, en los últimos 24 meses la información del INDEC es del 107%, con un IPC del 141%. Estoy hablando de los datos oficiales. Bueno, vamos a hacer una cosa, Feijó, voy a buscar la planilla del INDEC, la vamos a abrir, la vamos a mostrar al aire. Vamos a hacer eso. Pero bueno, cuénteme, ¿qué está pasando entonces? Usted dice que el azúcar no está aumentando más que otros productos. No, al contrario. Mientras tanto, tómenlo a Slotnick que yo voy a buscar el parte del INDEC. Es lo que dice que si uno toma los últimos 2 años... No, ya lo entendí lo de los últimos 2 años, pero yo le estoy diciendo que el dato oficial, ¿qué pasó antes? Que ahora tuvieron que aumentar todo junto. Yo le digo que el oficial del INDEC, 8 meses, 149%. Usted me dice, bueno, pero hubo un año previo que no aumentó el azúcar y hubo 50% de inflación. Por eso yo le pregunto. Pero a ver, déjame decir algo. La otra cuestión muy importante es que el mercado del azúcar es un mercado muy abierto, muy atomizado. Los 7.000 productores de caña de azúcar venden su materia prima, venden la caña a los ingenios por el sistema de maquila, es decir, se llevan el 58% del azúcar que produce su caña, de manera tal que la oferta del azúcar en el mercado está atomizada en 19 ingenios, 1.000 productores, distribuidores y fraccionadores. No hay alguien que ponga el precio, lo pone en el mercado, y eso explica lo que bien señalaban ustedes, la dispersión que hay en el precio del azúcar en el comercio. Es una amplia dispersión.
O sea que, digamos, pero no hay una explicación técnico desde la industria de por qué hubo un salto semejante en este 2022, mientras, bueno, lo que usted comentaba, yo me estaba fijando, en el 2021 efectivamente el precio del azúcar había aumentado 10%, pero ¿por qué se mantuvo tan retrasado respecto? ¿Pero por qué se mantuvo tan retrasado? Y ahora saltó. Lo que usted sostiene es exacto, no hay una explicación porque es un mercado muy abierto y como señalaba Carlos en su intervención previa, digamos, hay una gran variedad, un comportamiento muy errático en el mercado. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando justamente con semejante aumento en el precio del azúcar con las ventas de azúcar? Porque, digamos, el azúcar no solamente es el paquete de kilo que uno encuentra en las góndolas, sino que abastece a distintas industrias de alimentación. ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando justamente con el consumo en general del producto? Fíjense que el azúcar, el 70% de la del mercado interno lo absorbe la industria y un 30% el fraccionado, como lo señalas. Y quiero señalar algo más. En este momento estamos en plena zafra de azúcar. Es decir, que estamos en los 6 meses que la industria produce todo el azúcar que el mercado, el consumo argentino absorbe en 12 meses. De manera tal que no hay restricciones de existencias. Al contrario, el abastecimiento está produciéndose con toda regularidad. No, lo que debe haber es una caída fuerte de la demanda, con 150% de aumento en 8 meses. Hay una caída de la demanda que se viene ocurriendo en los últimos 4 o 5 años del orden del 1,5% anual, pero no es significativa que pueda explicar esta dispersión de precios al consumidor. Está claro. Le agradezco, Feijó, gracias, Tarditi, gracias a los dos, muy amable. Gracias a ustedes. A los dos. Muchas gracias. Bueno, complétame lo de la tasa de interés del Banco Central. Bueno, estamos atentos porque de un momento a otro justamente va a salir la información a ver si, como creen en el mercado, el aumento será de 5 puntos, con lo cual el rendimiento del plazo fijo va a ser, en términos de inflación, bastante parecido, incluso algo por encima. Los directores están debatiendo a ver si el aumento será de 5 puntos o incluso algo adicional. Apenas tengamos la información del término de la reunión de directorio, lo vamos a estar dando acá, obviamente. Carlos, uno tiene la impresión de que el gobierno perdió también un poco la batalla dialéctica, digamos, que el presidente el otro día balbuceó, bueno, nos está costando bajar la inflación. Creo que también hay un corte donde el presidente dice cualquier cosa. Fíjense Estados Unidos, que la inflación subió de 1 a 10%. Dice 900% de suba. No dice 900% de inflación. Dice cualquier cosa el presidente. Pero bueno, digamos, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Se nos cayó el mundo impacta y todas esas cosas funcionan desde el punto de vista político. Desde que el presidente declaró la guerra contra la inflación se aceleró del 50% anual o menos, 48% anual al 80% anual y vamos camino al 100%. Digamos, eso fue de que el presidente declaró la guerra contra la inflación, que era un momento complejo porque en un momento ahí sí está impactando mucho Ucrania y demás. ¿Qué ves ahí para el gobierno? Bueno, primero, digamos, efectivamente, bueno, hay que tener en cuenta que el presidente ha quedado muy relegado, ¿no? en el escenario y va a seguir así en esos términos. Sube un ministro de Economía que prácticamente lo único que está haciendo son declaraciones oficiales, muchas de ellas por Twitter. No está saliendo a hablar. Sí, declaraciones de gestión. Totalmente así. Y por supuesto, digamos, no se va a hacer cargo, digamos, de una inflación que tiene heredada desde ya. ¿Para qué la va a instalar? ¿No? Y el ala más política, digamos, el kirchnerismo, el cristinismo, está, digamos, metido en el tema judicial y otro tipo de cuestiones. Con lo cual, digamos, nadie habla de inflación. ¿Para qué vas a hablar de inflación si no hay ninguna buena noticia para dar, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que todo lo que ha venido sucediendo, en parte con el atentado, digamos, su utilización política es que le permite al cristianismo hablar de otras cosas que no tengan que ver con la inflación, aunque esas no sean las cosas que le importan a la gente, pero por lo menos, digamos, encuentran de esa manera como un carril de épica, ¿no? Que obviamente el ajuste no lo es desde ya. Claro. También es cierto que un argumento tradicional del kirchnerismo en su momento era, bueno, los empresarios que remarcan,
vamos a hacer acuerdo de precios, precios cuidados y demás, y eso también se desactivó desde Sí, que renunció totalmente. Peletti a fines de mayo, Sí. como que el kirchnerismo y la propia Cristina sacó las manos del tema inflación, ¿no? Sí. Dijo, bueno, que se haga cargo Alberto Fernández. Sí, totalmente. Viste que no hay ninguna declaración. Digo, hasta que estuvo Batakis, hubo algunas declaraciones que tenían que ver un poco más con formadores de La precios, especulación de los empresarios. economía concentrada, etcétera, etcétera. Desapareció por completo, digamos, cualquier referencia económica, prácticamente. Viste que tampoco hay ningún libre pensador diciendo que hay que incrementar las retenciones a las exportaciones. Digo, todo eso salió de la agenda. madre. Y lo que Están creo... todos esperando, bueno, que Massa termine de ordenar las cosas para ver si en algún momento, bueno, empieza a haber una desaceleración. Totalmente, pero lo que también creo, digamos, que ese fue, digamos, un poco las condiciones de Massa para asumir, ¿no? Si yo asumo, pero no quiero tener libres pensadores que anden dando ideas, digamos, que le desdibujen por completo el telón de fondo, como le pasó a Guzmán y como le pasaba a Batakis. Carlos, gracias. No, un Muy placer. amable, como siempre. Hoy está Massa presentando el presupuesto 2023. Ayer estuvo Mansur en el Congreso y hoy entra el presupuesto 2023. De Mansur, ¿qué quedó? Digamos, hubo ahí algunos cruces fuertes, mostramos con Vidal, con algunos diputados de la oposición. Sí, hubo algunos cruces importantes con diferentes diputados de la oposición, pero lo que quedó fue principalmente el mensaje de inicio de Mansur. Recordamos que los cruces no pueden darse en simultáneo, ¿no? Pero el mensaje más fuerte de Mansur se dio en torno al ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner, porque el jefe de gabinete lo que planteó es tratar de tender algunos puentes con la oposición y rescató el mensaje de la Cámara de Diputados que por unanimidad repudió el hecho y el atentado contra Cristina Kirchner. Escuchamos un fragmento de Juan Mansur y ahora te cuento algunos detalles sobre la presentación del presupuesto. Si hay algo que busqué es no hablar para atrás. No quiero hablar para atrás. No es mi estilo, no es lo que buscamos. Miremos para adelante. Tenemos un gran futuro, tenemos una gran Argentina. Invirtamos en educación, en empleo, en producción, en trabajo. Miremos para adelante en el marco del diálogo fraterno, en el marco de acercar posiciones, en el marco de generar las herramientas necesarias para que la Argentina salga adelante. Esto es lo que queremos, esto es lo que buscamos. Pero también estamos llenos de una vocación inquebrantable en un contexto difícil, complejo, en el cual la Argentina no es una isla y le está impactando con mucha fuerza esta situación del contexto internacional. Ve de qué manera acercamos las posiciones para proponer lo mejor para el pueblo argentino. Ahí está Mansur. Está Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio. Graciela, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo lo que ha ocurrido en las últimas horas? Digamos, una situación muy compleja desde el punto de vista inflacionario, económico. Bueno, y el gobierno, por un lado, tendiendo algunos puentes, algunos funcionarios, buscando la paz, el diálogo, el tema que decía Mansur, y muy enfrascado con todo el tema del atentado a Cristina. Mira, yo creo que lo de ayer fue importante porque hacía un año que Mansur había asumido y que no había presentado su informe a la Cámara de Diputados, que vos sabés que alternativamente, una vez por mes, debe el jefe de gabinete asistir al Congreso. En ese marco nos sorprendió el discurso de Mansur, porque realmente habló de un país que no sabemos dónde está. No habló en toda su primera exposición, no nombró ni la palabra inflación, no nombró la palabra ajuste, y pintó una realidad que creo que es lejana a lo que hoy viven los 44 millones de argentinos. Y eso, la verdad es que nos llamó la atención y lo remarcamos en muchos casos en el discurso. Por ejemplo, en un tema que vos sabés que yo trabajo mucho, como es el tema jubilados, cómo ha impactado, bueno, el índice que se conoció ayer, pero la inflación que viene evolucionando, le pareció como un gran logro del gobierno que el gobierno decidiera colocar a los jubilados por sobre los 50.000 pesos de ingreso a través de bonos y de distintas cuestiones, producto del ajuste que el gobierno ha hecho sobre
las jubilaciones y pensiones en la Argentina desde que llegó al poder. Y la verdad es que uno es consciente de que 50.000 pesos hoy es una canasta, es un dinero que no alcanza a cubrir la canasta de cualquier argentino, de una familia argentina, pero mucho menos de los adultos mayores. Entonces, la verdad que nos pareció un discurso que muy alejado de la realidad y que incluso las respuestas fueron muy vagas y esperemos que esto no vuelva a repetirse. Yo creo que la Argentina debe llegar a consensos. El problema es que el gobierno no busca consensuar en el Congreso los proyectos, no busca consensuar con la oposición para lograr llevar adelante las reformas que el país necesita. Graciela, te pido una opinión breve con este tema que creo que salieron del entorno de Mauricio Macri a desmentir, a decir que no había y demás, este tema del teléfono rojo entre Cristina y Mauricio Macri, ¿no? Esta gestión que habría realizado el senador José Torello de Juntos por el Cambio, ¿no? Por si necesitan comunicarse, sea a través de Torello, a partir de una gestión de Adolfo Rodríguez Sá. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, no voy a agregar a lo que ya ha dicho el entorno de Mauricio Macri. Nosotros no tenemos conocimiento de ningún teléfono rojo y me parece que cuando vos querés llegar a acuerdos, vos tenés que plantear una agenda sobre la cual poder acordar y llevar adelante el diálogo. Lo que no se puede es lo que estamos viviendo, cuando el gobierno sugiere a algunos funcionarios, porque mientras unos hablan de bajar un cambio, otros suben 5. Entonces, yo creo que esto es lo que falta al gobierno. Yo creo que él ni sabe qué es lo que quiere consensuar. Uno tiene que tener vocación y voluntad de llegar a consensos. Para eso tenés que abandonar tu discurso, tu relato, enfrentar los problemas y, por supuesto, desde tu perspectiva, desde tu mirada, proponer soluciones. Y en ese marco seguramente puede haber un otro que tenga otra mirada y tenga otras soluciones, pero que se puede consensuar. Así se consensúa en todos los países del mundo. El kirchnerismo te hace un relato de que quiere llegar al consenso, pero no abandona sus banderas. Graciela, gracias, muy amable. Ahí estaba la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña. Vamos a avanzar rápido en estos minutos. Proyecto de presupuesto 2023 entra hoy al Congreso. A ver, entre Pablo y Slotnick, ¿qué información tienen? El proyecto de presupuesto va el mensaje. En el mensaje están los supuestos macroeconómicos que hace el equipo económico para el año que viene y a partir de ahí está la ley de presupuesto, que es los topes de gasto en cada una de las áreas y las estimaciones de recaudación. Respecto a los supuestos, a las proyecciones de las principales variables macro, ¿qué tenés, Claudio? Inflación del 60%. Para el año que viene. Para el año que viene. Y este año porque siempre ponen en el mensaje cómo cierra una estimación de cómo cierra 2022. Cercana al 90%. Hay que ver este dato, hay que chequear. Hoy a la noche va a llegar el proyecto a ver de cuánto. El mensaje. Cuánto va a ser finalmente. Algunos habían puesto 95, que el gobierno blanqueaba 95 en la estimación de este año. Yo no vi el mensaje, el borrador, lo voy a ver un poquito más tarde, no tuve tiempo, pero que decían 95 este año y 60 el año que viene, que es, bueno, un piso muy elevado, pero también muy optimista respecto a que vos puedas desacelerar en el año electoral la inflación. Ahora, el dólar, tipo de cambio. El tipo de cambio es cercano, va a seguir a evolucionar con la inflación, justamente de ese 60%. Sí, la colega, Liliana Franco, me pone acá que accedió al borrador, que para fin de año están poniendo 166,5 para fin de este año, para fin de diciembre, el tipo de cambio oficial, que hoy está en 143 pesos, el oficial mayorista. Eso es una devaluación que sigue un ritmo de más o menos 6%, 5,5%. Yo creo que lo van a llevar más rápido a diciembre, pero el dato fuerte es el dato de lo que está previendo el gobierno para diciembre del 2023. Y ahí, como decías vos, como pone 60% de inflación, lo ajusta a 62%,
y le da 270 pesos el oficial en diciembre del 2023. El PBI, un crecimiento de apenas 2%. Bueno, ese es un dato fuerte. 2%. Es un presupuesto realista el 2%, porque efectivamente la economía va a un enfriamiento muy fuerte, muy fuerte. Es decir, estamos en una economía que creció el año pasado 10%, que este año puede llegar por el arrastre estadístico a crecer 4% y que el año que viene va a un 2%. Claro, 4%, pero con una fuerte caída en el segundo semestre, a partir de todo la aceleración inflacionaria, el ajuste. Me parece claro, exactamente, que lo que está en el presupuesto que pone Massa, la idea de que la economía va a una desaceleración, una caída en los próximos meses y en los primeros meses del año próximo y que después va a recuperar en la segunda parte del año. Claro, para por ahí llegar al 2%. Sí. Y por último, el déficit fiscal, tal cual lo firmado con el Fondo Monetario, un déficit fiscal del 1,9%, o sea, un ajuste superior al de este año. Este año debería terminar el año en 2,5%, eso fue lo que se rubricó con el FMI y va a estar en el presupuesto, y el año que viene del 2,5% se reduciría al 1,9%. Eso va a figurar en el presupuesto. Maxi, te aporto de la parte política. Ayer se juntaron los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores peronistas, y le terminaron mandando una carta a Juan Mansur, jefe de gabinete, en el cual le plantean como título: los integrantes de la Liga de Gobernadores sostenemos la necesidad de contar con el consenso necesario para propiciar la sanción de la ley de presupuesto. Los gobernadores quieren ser parte de la discusión, no quieren que los dejen afuera y que el presupuesto termine afectándolos con recortes masivos a los presupuestos que les tienen que coparticipar o los presupuestos que están asignados para obras públicas o otras cuestiones. Atención que esta vez Massa no solo va a tener problemas con la oposición, también puede llegar a tener problemas con los gobernadores peronistas. Bien, vamos a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de efectivamente cómo termina la suba de tasa de interés del Banco Central, más datos sobre el presupuesto 2023 y qué está pasando con... No, el dólar y además un plan de facilidades que acaban de largar en la ciudad de Buenos Aires, para deudas, para que eso están morosos. Efectivamente, y qué está pasando con el tema energético en Europa y en Estados Unidos. Seguimos en MMD. La crisis energética se está dando no solamente en la Argentina, sino también en todo el mundo. E incluso en Europa están lanzando fuertes planes para concientizar a la gente de que ahorre la energía. Sobre esto vamos a hablar con Diego Esteves, que es economista y está en Europa, y nos va a contar cuáles son esas medidas que están tomando los gobiernos europeos para lograr que la gente reduzca el consumo energético. Diego, ¿cómo estás? Pablo Vinocur te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, a ver, esta semana la Unión Europea ya sacó un comunicado exhortando, sugiriendo, no es coercitivo, de que hay que racionalizar el consumo de energía eléctrica en un 10% para las horas no pico y 5% para las horas pico. Ahora bien, eso no es quizás importante porque es una sugerencia. Lo más interesante es la discusión que se está dando en estas últimas 48 horas sobre el impuesto a las compañías eléctricas. Ahora bien, el impuesto a las compañías eléctricas tiene dos visiones. Una es la que aplicó España cuando empezó todo este problema, que es aplicar solamente una tasa del 1,2% a la facturación, lo cual es una barbaridad. Y otra cosa es lo que propone la Unión Europea, que es aplicar un impuesto sobre el 33% de las ganancias de las compañías eléctricas. Son dos cosas distintas. ¿Y Ahora bien, sí. Pero ¿cuál es el fundamento de este impuesto? O sea, ¿qué es lo que se pretende? Porque no creo que tenga un fin solamente recaudatorio, ¿no? No, claro, recaudatorio. O sea, a ver, las empresas eléctricas, como las gasíferas también, pero sobre todo las eléctricas, están teniendo ganancias extraordinarias. ¿Por qué? Porque el marco regulatorio que armó la Unión Europea ya hace unos cuantos años y que se fue adaptando a los distintos gobiernos y demás, es básicamente una ensalada que beneficia a las empresas eléctricas. Uno a veces se queja de la Argentina, pero yo te puedo asegurar que los negociados que hay acá entre los gobiernos y las empresas privadas es dantesco. Uno de ellos es el negocio de la electricidad. Digo esto porque el mercado electrónico de la electricidad en Europa no funciona bien,
hay posiciones oligopólicas. La determinación de los precios, fíjate qué cosa tan loca, se hace sobre el producto, sobre el precio del insumo o del producto más escaso, en este caso el gas. Y como el gas ha subido tanto por el tema de los conflictos entre Rusia y Ucrania, lógicamente el gas pasa a ser un patrón de referencia para fijar el precio de la electricidad. No sé si se entendió hasta acá la explicación. Diego, sí, por supuesto. Diego, lo que empezamos a darnos cuenta es que en distintos países de Europa, por ejemplo en Francia, en Italia, en Alemania, en España, están tomando medidas bastante drásticas de ahorro de energía eléctrica en edificios públicos, por ejemplo la Torre Eiffel, ahí en París. Digamos, esto está llevando a una concientización de la gente para que efectivamente consuman menos energía, por ejemplo, energía eléctrica o gas, en este invierno que se va cerca. La concientización de la gente se hace por medio de la factura, es muy sencillo. Entonces, la demanda de energía eléctrica ha caído más o menos un 6% en los últimos 3 meses, pero no es suficiente para nada. Lo que ocurre es que todo depende cuál sea tu fuente de energía eléctrica. Si está basada sobre el gas que viene de Rusia, que es la mayoría de Europa Occidental, porque Europa Occidental, de alguna manera, por inercia de la economía alemana y de la presencia política de Angela Merkel, que tenía su concubinato económico-político con Putin, hizo que el resto de la Unión Europea adoptara ese modelo basado en el gas ruso. El resto, o sea, lo que son los países de Europa del Este, que estuvieron sometidos al régimen soviético durante muchísimos años, conociendo la piel del lobo, directamente se abastecen del gas que viene de los países escandinavos, que es mucho más barato. ¿Por qué? Porque Putin maneja a discreción el grifo de gas, un día lo abre, otro día lo cierra. Las perspectivas es que va a ser un invierno bravo, muy bravo, en materia de gas, en materia de energía eléctrica y en materia de inflación. Diego, en el caso de España... Sí, dime. A ver, te quería consultar, además te queremos liberar porque sabemos que es tu cumpleaños, te mandamos un saludo ya que estamos. No, muchas gracias. Te queríamos preguntar si nos podés contar 5 medidas concretas que le están pidiendo a la gente de la Unión Europea para que bajen el consumo energético. Porque acá mucha campaña de prevención en torno a esto no hay, ¿no? De cómo ahorrar energía. Bueno, la primera es que las eléctricas y las distribucionistas, las que distribuyen energía eléctrica, han llegado a un acuerdo básicamente para determinar franjas horarias. Entonces, hay un tramo del horario del día que te sale mucho más barato consumir electricidad que otro tramo, por ejemplo, a la noche en determinada hora, suponte desde ahora está desde las 8 hasta las 10 de la noche, es extremadamente caro. Ese es un ejemplo. El otro viene con el impuesto, como te dije, a las eléctricas. El otro viene por subsidios, que es el caso de Italia, que directamente realiza al consumidor. En el caso español directamente se aplica, como te expliqué, sobre las eléctricas directamente. Ahora, una de las últimas medidas que se están estudiando es intervenir, o sea, fijar un cap, un tope al gas y por lo tanto, por decante, determinar el precio tope de la energía eléctrica. Ahora, a nivel consumidor, solo se ha trabajado con medidas de influenciar, convencer, apagar los escaparates y demás. Ahora, yo estuve en Europa del Este el último mes, me recorrí 5 países y te puedo asegurar que allí, como se nota la diferencia, como el abastecimiento de gas, como te dije, viene de los países escandinavos, hay en Europa del Este, te estoy hablando de Polonia, de Hungría, República Checa, Eslovaquia, etcétera, etcétera, sinceramente no se ve para nada reaccionamiento ni desalentamiento del consumo eléctrico. El problema está en Europa del Oeste, o sea, en Europa Occidental. Y en el caso de la energía en España, nosotros no tenemos problemas porque tenemos contratos con Argelia y segundo, porque tenemos el abastecimiento asegurado con plantas regasificadoras. Somos el principal importador de Estados Unidos de gas en este momento. Diego, mil gracias por tu asesoramiento. Te dejamos festejar. Un saludo grande. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buena semana. Chao, chao. En otro rincón del mundo, una cumbre entre Putin y Xi Jinping.
Estamos en comunicación con Adrián Sack, que nos va a contar algunos detalles más de esto, que hablan de un nuevo orden mundial. Adri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Claudio? Así es, están acá bastante preocupados porque escuchan, acá en los Estados Unidos, ¿no? Porque en Uzbekistán ahora están reunidos justamente el titular del gobierno ruso, Vladimir Putin, y el chino, Xi Jinping, justamente, en una reunión que no está cayendo muy bien, por esto que adelantabas, de hablar de un nuevo orden mundial, no solamente en el orden político y económico, sino militar también. Eso es lo que más preocupa en estos momentos donde Rusia, a pesar de justamente todos los contratiempos que está teniendo en Ucrania con lo que ellos llaman la operación militar especial y el resto del mundo llama invasión, esta reunión no parece para nada oportuna aquí en los Estados Unidos en momentos en que, bueno, como sabés, acá se está peleando contra una inflación inédita que viene justamente de los problemas que está trayendo no un nuevo orden internacional, sino el desorden coyuntural global que trajo la pandemia, congestionando las cadenas de distribución y provocando, aunque no como causa única, inflación también, ¿no? Provocando incrementos de precios, demoras, faltantes. Entonces, ven en estas conversaciones entre China y Rusia cómo justamente se trata de ver un orden mundial alternativo con el poder creciente, el poder financiero creciente que tiene China desde hace ya más de 15 años, interviniendo directamente en el sistema bancario de muchos países europeos. Yo recuerdo haber vivido en España justamente y hablaban el nivel de incremento de la deuda que tenían con China ya en ese momento y también en la América Latina. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? El desembarco de la banca china es algo que Estados Unidos no puede controlar y justamente en combinación con Rusia, por más de que se lo vea al gobierno de Putin como un poder decadente, preocupa también por el nivel de injerencia que tiene en varios países de Latinoamérica. Adri, entonces aquí en Estados Unidos les preocupa lo inmediato, sí. Te hago una pregunta corta. En la semana que viene va a viajar Alberto Fernández a Estados Unidos. ¿Está confirmada o no está confirmada la bilateral con Joseph Biden? No, no está confirmada. Si se realiza es en el marco justamente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto va a ser en Nueva York y si se da, se da. Pero hasta el momento, por lo menos por la información con la que cuento, no fue confirmada una reunión bilateral entre los dos mandatarios. Desgraciadamente, después de que tuvo COVID el presidente Joe Biden y se canceló esa visita que iba a ser de 3 días, donde había varias reuniones pactadas, por supuesto, y una visita del presidente Alberto Fernández a la Casa Blanca, no se pudo reprogramar lo que se había planeado. Eso hubiese sido en Washington, D.C., en la capital, ¿no? Pero esto va a ser en Nueva York y todavía no se sabe. Se descuenta que algún encuentro van a tener, ¿no? De cortesía por parte del presidente Joe Biden, porque, bueno, se siente en deuda con lo que sucedió por motivos ajenos a su voluntad, ¿no? Tuvo que suspender. Muchas gracias, Adri. Seguimos entonces en contacto y más información sobre si hay o no hay bilateral. Por acá, por la ciudad de Buenos Aires, lo que hay es lanzaron una moratoria para aquellos que están debiendo algunos impuestos. Te lo cuenta Claudio. Claro, un plan de facilidades. Sabés que la cantidad de morosos en la ciudad de Buenos Aires está entre 15 y 20%, dependiendo si son pequeños morosos o más grandes. Lo cierto es que en las próximas horas se va a poner en práctica justamente un plan de facilidades que para los pequeños deudores, que es un pequeño deudor, aquel que debe impuestos a la ciudad por menos de 320.000 pesos, bueno, si paga toda su deuda al contado, se le van a eliminar los intereses acumulados, los castigos, los punitorios. Con lo cual, bueno, es un incentivo para el que tiene, obviamente, una deuda de menos de 320.000 pesos, pueda justamente abonar al contado y tener este beneficio. Para los grandes deudores, arriba de los 320.000, ya sea empresa o un particular, bueno, para aquellos que tengan más de 320.000 pesos de deuda, le van a dar 6 meses, 6 cuotas, 6 meses para pagar
sin que se acumulen intereses, sin cargos financieros. Con lo cual, bueno, habrá tiempo hasta diciembre para abonar esto, para adherirse con deudas al 1 de agosto. Bueno, y así termina MMD y seguimos, hoy no hay Barolín, no hay nada, seguimos con Roberto Funes Ugarte y Mariana Condartesi y acá nos quedamos también para dar alguna información.